Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre por qué tu razón es tan importante para generar tu juego, para generar esa manera particular de jugar, de entender tu juego. Voy a contar mi historia porque básicamente todo esto ha nacido a base de esto que encontré, de esta revelación, de alguna forma que nació del libro de Tennis Intention. Yo cuando era pequeño, yo empecé a jugar a los 7 años tenis, de alguna forma, como todos, llegamos al deporte y nos enganchamos. Quizás el sonido de la bola, el golpeo, aquello nos enganchó y estuve jugando tenis de alguna forma recreativa como hasta los 10 11 años. A partir de los 12 años ya empecé de alguna forma a competir, a estar más en la competencia y cuando cumplí 15 años empecé mi primera competiciones internacionales, empecé a viajar durante semanas. En aquel caso, pues yo vivía en Venezuela, por Latinoamérica. Y bueno, ya aquello fue incrementándose año tras año, ya después me mudé a Estados Unidos, viví en Miami un tiempo, luego viví en San Petersburgo un tiempo, estuve en Nicoletieri. De alguna forma fue incrementándose el nivel de competitividad. Y bueno, año a año iba mejorando, año a año iba mejorando mi ranking, iba mejorando las rondas, iba pasando más rondas. O sea, poco a poco mi nivel de tenis fue incrementando hasta que ya se veía a la puerta de que tenía que dar el paso a ser profesional. Y bueno, terminó ese año, el año tenístico y regresé a mi casa en diciembre, pues siempre regresábamos muy tarde porque el Orange Bowl se jugaba la tercera semana, la segunda y tercera semana de diciembre, con lo cual uno siempre llegaba a casa, a tu casa, el mismo día 24 de diciembre para Nochebuena y demás. Entonces recuerdo que yo llegué en diciembre, como siempre a última hora, y bueno, ya mi padre me dijo, bueno, yo le conté que de alguna forma esto ya yo lo veía como un camino para dedicarme de por vida. Y bueno, mi padre me dijo que, básicamente me dijo que cuando aquello iba a acabar, porque él necesitaba que yo fuera a la universidad y que estudiara algo y que buscara un trabajo. Porque así con estas palabras literales, me dijo, porque el tenis no es un trabajo, jugar tenis no es un trabajo. Entonces, claro, esas palabras en mi inconsciente se quedaron grabadas y cuando empezó otra vez el año tenístico en enero, que empezaba una gira, la gira COSAT, que empezaba en Caracas, eh, de alguna forma esas palabras se quedaron intrínsecas en mi mente y a partir de allí empecé a cuestionarme mi tenis, pues, empecé a cuestionar mi presencia en una pista de tenis. Ese año no me fue tan bien. De alguna forma fui de subiendo y escalando puestos, iba bajando puestos y perdiendo confianza hasta que ya ni siquiera quería jugar, no quería entrenar, ya se me hacía pesado jugar, empezaba a perder en primeras rondas, empezaba a perder con gente que yo ganaba fácilmente. Y bueno, de alguna forma te sientes que estás totalmente desconectado del juego. Y hasta que llegó un momento que dije, ya no quiero jugar más. Y ya no quiero jugar más, me refiero a que me retiré y por ahí muchos años, yo creo que fueron 10 años, no llegué a tocar una raqueta. De hecho, yo no sabía quién estaba en el ranking de primero, pensaba que Nadal en esa época estaba entrando en los primeros puestos. Yo pensaba que, no porque yo seguía el tenis, sino porque la gente
como que me asociaba con el tenis y me hacía comentarios sobre las nuevas generaciones, sobre Nadal, y yo pensaba que Nadal era argentino, imagínense ustedes. No tenía ni idea de lo que sucedía en el tenis, o sea, yo me desconecté por completo. Pero luego luego me mudé a España y realmente no sabía qué hacer, no sabía a qué dedicarme, y fue mi esposa quien me dijo, ¿por qué no te pones a dar clases de tenis? Y yo, ¿clases de tenis? ¿Qué? No, no quiero saber nada de tenis. Y entonces de alguna forma se dio la oportunidad de empezar a dar clases de tenis. Y empecé a dar clases de tenis, pero mi vocación no estaba allí. Mi vocación de dar clases, estar en el tenis otra vez, no estaba, no quería. De hecho, se me hacía cuesta arriba dar clases, odiaba dar clases de tenis. Y entonces, de alguna forma, y siempre hay una voz que te llama y te dice lo que tienes que hacer, esa voz de la conciencia que tienes que hacer, y era escribir un libro. Y esa voz siempre estaba allí presente. Tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Bueno, 5 años después me pongo a escribir un libro. Digo, bueno, ya la voz esa no la soporto más y voy a escribir un libro. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a escribir el libro, relatando un poco mi vida en el tenis, me encuentro con esa conversación con mi padre. De alguna forma la escribo. Y me recuerdo que escribí esas líneas de que esto no es esto no es un trabajo. Y me cayó la ficha insofacto de que, claro, aquí cambió todo. Aquí fue donde empecé a abandonar el tenis. ¿Por qué? Porque mi meta era ser profesional, pero mi mente decía, esto no es un trabajo. Mi subconsciente decía, esto no es un trabajo. Y entonces había un choque constantemente. Y ese choque me debilitó hasta hacerme abandonar. Porque había un choque de fuerzas, ¿no? Yo queriendo hacer una cosa y mi conciencia me decía otra. Entonces, este choque constante me fue debilitando hasta desaparecerme. ¿Y por qué cuento esto? Porque mi meta era ser profesional. Pero por otro lado, mi conciencia me decía que eso no era un trabajo. Entonces yo cada vez que iba a jugar un partido tenía en la conciencia mi porqué instaurado, que era esto no es un trabajo. Con lo cual se me hacía muy cuesta arriba ganar un partido. Porque aunque estuviera jugando bien, aunque estuviera haciendo todo mi juego, mi conciencia me decía esto no es un trabajo. Entonces, es por eso que hablo que la importancia de ese por qué, del por qué juegas al tenis. Tú tienes que conocer eso porque de ahí va a derivar todo tu juego. Tú puedes ser talentoso físicamente, puedes conocer el juego intensamente, puedes tener todas las habilidades, pero si tú no sabes tu por qué, si tú no tienes en cuenta por qué tú estás en esta pista de tenis, por qué no estás en otro lado, entonces tu juego siempre va a estar a la deriva. Cuando tú conoces ese por qué, vas a entender el para qué y tu juego y tus acciones y tus pensamientos siempre van a tener una alineación. Siempre van a estar alineados. ¿Por qué? Porque tiene congruencia lo que estás haciendo con lo que piensas, con lo que realmente piensas. Entonces, imaginemos que yo en aquel momento haya reconocido que mi subconsciente estaba grabado en esas palabras y me estaba haciendo de alguna forma hacer abandonar el tenis. Si yo hubiese tenido esa conciencia, hubiese ido a mi partido y en el momento que me sentía de alguna forma luchando, yo intentaría callar esa voz porque no es mía. Porque esas palabras no fueron mías. Yo sí creía en el tenis, pero no tenía la conciencia de reconocer esas palabras que me repetía a mí
porque venían de un progenitor, de la figura mayor, de alguna forma. Yo era muy pequeño. Entonces, qué distinto hubiese sido si yo hubiese podido reconocer toda esa palabra, ¿no? Al menos me hubiese mantenido en el tenis, porque realmente lo disfrutaba. Pero cuando sucedió eso, ya dejaba de disfrutarlo, porque era una lucha constante conmigo mismo, naturalmente. Entonces, qué importante es conocer tu por qué. ¿Por qué estás en el tenis? ¿Por qué razón? Cuando tú conoces eso y lo entiendes, ya tú puedes alinear tus acciones y tus pensamientos y por ende tu juego. Tu juego empieza a cobrar valor porque no tienes ningún tipo de duda, no tienes ningún tipo de... No tienes ningún tipo de attachment contra nada, porque tú eres el que está creando el juego y tú eres el que crees en él. Y crees tan profundamente que puedes recrearlo cuantas veces quieras. Así que es importante que conozcas tu por qué. Piensa en ello. Párate a pensar. Deja de jugar. Párate a pensar. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy en una pista de tenis y no en una cancha de baloncesto? O en una escuela de pintura. Necesitas saber eso para comprender y empezar a edificar tu juego en base a esa intención personal, que es al final lo que alimenta toda la cadena, lo que alimenta tu pensamiento, tus acciones, tus decisiones, tu técnica, tu movimiento. Así que piensa en ello porque es importante reconocer tu porqué, tu intención personal y única, que es al final lo que necesitas para mejorar tu forma de jugar, de asociar y de crear. Espero que te haya dado este video y nos vemos en otra oportunidad. Recuerda, ¿por qué estás aquí? Adiós.